Vamos a entrar en un estudio. Yo realmente no sé si he escuchado algo así que se presente dentro de la iglesia de Dios, y tiene que ver con los hijos dentro de la familia y la iglesia. En la tarde, en la sociedad de jóvenes, vamos a seguir presentando continuación de esta presentación, así que le invitamos que pueden volver. Pero el título aquí, como ven, dice Hijos rebeldes de remanente. Pero vamos a repasar en nuestras Biblias algunos de los versículos que vimos en Primera de Samuel. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias. Y a Marcos que me sigue, por favor. Dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Es muy interesante esta historia, y yo sé que esta historia se conoce, la historia de Samuel, a nivel de iglesia. Pero hay algunas cosas que yo quisiera llamar su atención. Dice así: y vino un varón de Dios a Elí. Ahora, ya Samuel ya fue dedicado por su mamá. Se recuerda que Ana no podía tener hijos, y vino allí al templo, estuvo orando, se encontró con Elí que creía que estaba borracha, por decirlo así, y pues le dijo: no, pues vaya conforme tu petición. Ella concibió después y tuvo a Samuel, ¿verdad? Entonces, más adelante hubo un problema. Ahora Samuel está dedicado al servicio de Dios. Y me llama mucho la atención, su mamá así hizo un pacto con Dios. ¿Le pidió algo a Dios su mamá? ¿Sí o no? ¿Le pidió algo? Sí, quería tener un hijo. ¿Y Dios concedió lo que ella pidió? Pero también ella hizo una promesa. Entonces ahora se le dio lo que ella pidió. Ahora ella debería cumplir con su promesa. Y dice: si me da un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Y ahora viene y dedica a Samuel al servicio. Ahora es interesante porque, mira, los levitas eran que servían dentro del templo, del santuario. Y los tribus que no eran levitas, pues realmente no servían ahí. Samuel era una excepción fuera de lo normal. Pero Dios lo usó. Dios lo usó porque tenía que trabajar fuera de las líneas regulares, porque había problemas con Elí y su familia. Esos problemas los conocemos muy bien, ¿verdad? De Elí y su familia. Y aquí lo dice la Biblia, los problemas que tenía Elí. Ahora me llama la atención lo que dice aquí: vino un varón de Dios a Elí, y no dice quién fue. Y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre? Ahora, Elí era sumo sacerdote, ¿sí o no? Y naturalmente sus hijos eran sacerdotes. ¡Qué privilegio! Para servir a Dios y para servir al pueblo también. Pero ¿qué pasa? No, dale para atrás. Dice, y yo tratando de cambiar, Dios nos ayude. Dice, cuando estaban, dice, no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón, ¿verdad? Pregunta, sigue, por favor. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, hablando de los levitas, ¿verdad? Sigue diciendo, para que ofrece sobre mi altar y quemase incienso. Otra vez, hablando del tribu. Y llevase ifod delante de mí, sumo sacerdote. Y de ti y la casa de tu padre, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios le escogió a ellos. Ahora, déjame decirle algo.
aunque no voy a abundarlo así mucho, pero era el plan de Dios que no solamente los levitas sirvieran a Dios. Eso comenzó con la apostasía. Cuando salieron de Egipto y adoraron el becerro de oro y que sí eso, el tribu que se mantuvo fiel a Dios fue los levitas. Pero realmente tenía Dios otro plan antes de eso. Pero bueno, seguimos. Dice aquí, versículo 29, 1 Samuel 2, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Ahora, ¿a quién se está dirigiendo otra vez? Dios. Y recuerda que es un varón de Dios, puede ser profeta, podría ser Jesús mismo que apareció ahí. Y se está dirigiendo al sumo sacerdote. ¿Qué se supone que hace el sumo sacerdote en medio del pueblo? Sí, los sacrificios o oficial, ¿verdad? En favor de entre el pueblo y entre Dios. Pero ¿qué está haciendo los sacerdotes aquí? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y note que Elí está incluido en este pecado. Noten. Porque tú puedes decir, no, Ofni y Fines eran los malvados acá. Y has honrado. ¿Quién es más responsable, Ofni y Fines o Elí? Como sumo sacerdote y como padre cabeza de familia, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera has hollado sacrificios y ofrendas? ¿De qué manera? Bueno, aquí lo dice. Has honrado a tus hijos más que ¿a quién? A mí. Ahora, esto sería algo muy delicado dentro de la familia. Porque a veces las personas tienden a honrar a sus hijos más que a Dios, porque dicen, bueno, Dios me dio mis hijos. Dice, entregándolos engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Se pregunta, porque ¿cuál es el problema allí que ellos estaban haciendo? ¿Me cambias ahí la vista, por favor? ¿Qué era el problema que ellos tenían? Ofni y Fines estaban haciendo algunas cosas que no eran justas. Los sacerdotes tenían cierto derecho a lo que era y como sacerdotes de la ofrenda, una porción de la ofrenda iba al sacerdote, a la familia del sacerdote. Pero Ofni y Fines cogía la porción que les tocaba a los sacerdotes y mucho más. Y por lo tanto era un desagrado para el pueblo. Realmente el pueblo ni siquiera le llamaba la atención a ir a adorar a Dios y traer su sacrificio al templo, a Silo, donde estaba establecido allí el tabernáculo, porque no le agradaba el ministerio de Ofni y Fines ni de Elí, porque no hacía nada del asunto con sus hijos. Dice 1 Samuel 2:34, dice: y te será por señal esto que acontecerá, que tus dos hijos, ¿quiénes? ¿Cuáles? Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Este fue el mismo personaje que estaba hablando. Ahora mira lo que dice 35. Muy interesante lo que dice ahora el 35. De la línea del sacerdocio, la persona dice, no, es que el sacerdocio tenía que seguir esta línea. Sumo sacerdote, los hijos. ¿Se recuerda qué pasó a los hijos de Aarón? ¿Cuántos tenía al principio Aarón? ¿Cuántos hijos tenía al principio? 4.
Pero ahora viene el Señor y ve los problemas dentro del problema de la casa de Elí. Dice, ahora dice, y yo me suscitaré un sacerdocio fiel. Un sacerdote fiel, perdón, gracias. Que haga conforme a mi corazón y... El sumo sacerdote tenía que reflejar a Dios y seguir sus instrucciones. No lo que decía dejarse gobernar ni por la familia, ni por los hijos, ni por la esposa, ni por la iglesia. Mira lo que hizo Aarón. El pueblo decía, Aarón, haga esto. Y Aarón sabía que estaba malo. ¿Qué hizo Aarón? Haga un becerro de oro para volvernos a Egipto. ¿Qué dijo Aarón? No, eso no son las palabras de Dios. Hay que hacer lo correcto. No, Aarón dijo, no, pues vamos a hacerlo porque el pueblo lo pidió. Pero Dios lo que quiere es un sacerdote, ¿cuál? Conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme. Dios mismo iba a levantar fuera de la línea normal. Y ya vemos varias veces que Dios, si tiene que trabajar fuera de la línea normal, lo hace. Porque primero la intención de Dios era que el pueblo sea un pueblo apartado para el servicio de Dios. Y luego cayeron en apostasía. Lo único que no cayeron en eso fueron los levitas. Entonces Dios dice, bueno, entonces vamos con los levitas. Y ahora tiene una familia de levitas y ahora los levitas caen en una situación que no le agrada a Dios. Y dice, ok, dice, vamos a sacar a estos y yo voy a levantar uno. Y una familia y un linaje para servir, que sean fieles. Y andará delante de mí ungido todos los días. Sigue la vista, por favor. Dice acá, 1 Samuel 3:1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Eso es muy interesante. Porque Elí era sumo sacerdote, Samuel era un niño y ni siquiera de la descendencia. Y dice, y la palabra de Jehová, ¿qué dice acá? ¿Cuándo? En aquellos días. ¿No había qué? Visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión dentro de Israel? Esos hombres Dios no podía usar. ¿Y qué le pasa al pueblo? No hay visión. No escucha las palabras de Dios. No tienen el beneficio. Aunque se supone que a estos hombres se les dedica a esa obra. Seguimos. Dice 1 Samuel 3:21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Seguimos. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y a los filisteos acamparon en Afec. Entonces todos los ancianos, y decimos esto es más adelante, ¿verdad? Pero lo que quiero ver cómo Dios usó a Samuel para traer la palabra de Dios. Trajo a Samuel para traer la palabra de Dios a todo el pueblo necesitado. No había voz de Dios entre el pueblo. Pero ahora Samuel ya es un adulto y Samuel ya ha tenido hijos. Y naturalmente esos hijos, yo le pregunto, hermanos, ¿usted cree que Samuel cómo crió sus hijos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Samuel? Samuel no. ¿Usted cree que Samuel hizo lo mismo que Elí? Esa es mi pregunta. ¿No? Mira lo que dice aquí. Dice, entonces
todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, los ancianos de todo el pueblo que gobierna. Y noten bien que Dios gobierna a través de la representación, pone ancianos y los unge. Ahora son ungidos y deben ser respetados, ungidos de Jehová, siempre y cuando hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahora ellos vienen y dice aquí, le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Usted cree que los hijos no andaban en los mismos caminos de Samuel porque que Samuel era descuidados con ellos? ¿Tú crees que él los educó a ellos? Samuel era profeta dentro de Israel y siguió siendo profeta mucho más adelante, usado por Dios. Ahora, noten cómo salieron los hijos. Noten, porque tenemos mucho respeto y hablamos de Samuel y Saúl, o Samuel y David, ¿verdad? Que Dios usó a Samuel, pero vemos también cómo le salieron los hijos. Porque hoy por hoy, dentro de lo que representa el remanente muchas veces en la iglesia, se le miran los hermanos y decimos: oye, ¿y los hijos de los miembros o de los que sirven en la casa de Dios? Y comenzamos a veces hasta juzgar los hermanos por cómo salieron los hijos. Bueno, ¿están dispuestos a juzgar a Samuel? Porque vemos, la Biblia abunda el problema de Elí. ¿Y por qué salió Ofni y Fines como salieron? Porque Elí no estaba dispuesto a corregirlo. Pero ¿será la misma situación con Samuel? Bueno, le voy a compartir otro ejemplo de esto. Hace con la misma familia White. ¿Sí? Sigue diciendo: tú has envejecido, tus hijos no andan tu camino, por tanto, ¿y qué quieren ellos ahora? No queremos que tus hijos sean jueces sobre nosotros, mejor danos un rey como los demás naciones, porque hasta ese momento Israel no ha tenido rey, ni era la voluntad de Dios que ellos nunca tuvieran un rey, porque ¿quién era su rey? Aquí vemos algunas cosas, mis hermanos, que porque se da algunas cosas al pueblo de Dios o a la iglesia, no es necesariamente porque es el plan de Dios. Porque mira, aquí piden a un rey. ¿Era el plan de Dios eso? Vamos a seguir la lectura, a ver. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Sigue la lectura? Y dijo Jehová a Samuel. ¿Quién habló a Samuel? Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan. ¿Sabes que a veces el pastor está en una situación que si toda la iglesia dice una cosa y él no está de acuerdo, lo que le toca era decir: bueno, yo no estoy de acuerdo por X, y te voy diciendo, advirtiendo. Y eso hizo Samuel. Samuel, ¿sabes qué? ¿Quieren un rey? Esto es lo que va a hacer el rey. Y así se va a comportar y esto lo va a hacer. Pero lo quieren escoger por encima. ¿Qué dice Dios? Dios gobierna la iglesia en contra de su voluntad. Dios no instruye a la iglesia, debe ser así las cosas. Pero la iglesia se levanta a decir: no queremos así. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Porque no te han desechado a ti, sino a mí.
me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Pero Dios no fuerza a nadie ni al pueblo de Dios. Ellos piden algo, Dios dice, bueno, eso es lo que quiere, darlos. Y hemos visto muchos ejemplos de eso. ¿Se recuerda cuando salen de Egipto? Y le dio maná y dijeron, no, maná no queremos. Quisiera tener algo mucho mejor que el maná. Y como ellos saben mejor, ellos vienen y piden otra cosa. Dios dice, bueno, ok, pues si es lo que quiere, dáselo. Si es lo que quiere, dáselo. Ahora, voy a repasar un poquito aquí la historia de la familia White. Y hay unas historias muy interesantes. La vida de Edson White realmente es una inspiración para mí. Uno de los White, 4 hijos de la familia White. Seguimos acá. Vemos aquí en el libro de Ministerio de Publicaciones, la página 19, dice cómo comenzó la obra de publicación. Por eso se encuentra aquí en el libro Ministerio de Publicaciones. Y dice que ellos estaban saliendo de un pueblo al próximo para preparar unos escritos. Dice, estaban en compañía de los esposos Edson. Noten bien, no estaba hablando del hijo. Estaba hablando de Irán Edson y su esposa. Ahora, ¿dónde tú crees que el hermano White sacó el nombre White? El nombre Edson. ¿Dónde cree que lo sacaron? De Irán Edson. ¿Se recuerda quién es Irán Edson? Irán Edson fue que después del chasco salió al campo de maíz, ¿verdad? Y ahí el Señor le reveló algunas cosas en el cielo, ¿verdad? De Irán Edson tenemos ahora realmente una explicación dentro del movimiento adventista de lo del chasco, el santuario celestial. Y la hermana White tomó su nombre para su hijo. Para mí eso tiene mucho significado. Entonces ellos viajaban en compañía de los esposos Edson y se hospedaron en la casa del hermano Harris, donde publicamos una revista mensual titulada The Advent Review. Seguimos. Dice, y ahora comenzó a enfermarse su hijo, mientras ellos estaban luchando para establecer la publicación de este papel. Ahora, noten bien, mis hermanos, no sé si se acuerdan, tiempo atrás tocamos que cuando pasó el chasco, la gran mayoría se salieron y ya no creían el mensaje adventista. Ya no creían en los principios de nuestra fe. Y ahora se dedica la familia White junto con Edson, la familia Edson y otros también, a publicar muchos de los periódicos y republicar y explicaciones del chasco y punto de vista o posturas de nuestro mensaje. Y era muy esencial esos periódicos y panfletos que ellos publicaban, porque con eso daban esperanza de aquellas personas que habían sido chasqueados y a aquellas personas que quedaban confundidos por el chasco y no sabían en qué estaban. Entonces fue un intento, ¿verdad?, de alcanzarlos a ellos, pero Satanás siempre quiere estorbar la obra. Déjame decirle, si estudiamos el Ministerio de Publicaciones, ahí vamos a ver que Dios ha dicho que esta obra va a terminar por las obras publicaciones. Terminar, presente, futuro. Es muy importante la obra publicaciones. Pero bueno, dice aquí, mi hijo se imperió y orábamos por él 3 veces al día. A veces era bendecido y se detenía el progreso de la enfermedad. Después
nuestra fe volvió a ser ¿qué? Probada severamente. Noten bien lo que el enemigo estaba haciendo. Su fe estaba siendo probado cuando sus síntomas, ¿qué dice acá? En forma alarmante. Seguimos. Dice así: yo me encontraba sumamente, ¿cómo sentía la hermana Juan? Deprimida. Preguntas similares a estas me atribulaban. A ver si algunas madres pueden compadecer de este sentimiento de la hermana White, según con su hijo, y también su preocupación por la obra que ellos estaban haciendo. Porque vamos a ver que todo este ataque de salud era un intento de Satanás de desviar los esposos White y familia de la obra que ellos estaban haciendo. Y quería usar la salud y atacar la salud de Edson y Jaime White para desviarlos a ellos y no lograr el propósito. Dice, porque, y ella hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué no quiso escuchar nuestras oraciones? Hablando de Dios y devolver la salud del niño. A ella se le hacía esa pregunta y es casi una tentación, ¿verdad? Satanás, ¿quién? Satanás siempre dispuesto a ¿qué? Con sus tentaciones sugería que era porque nosotros no llevamos una vida recta. Por eso Dios no escucha. Y es una lucha que ella tenía que enfrentar. ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? A veces se mejora, a veces se pone peor. ¿Y será porque no escucha que nosotros andamos mal? Y eso era la tentación de Satanás a ellos. Recuerda que querían desviarlos de publicar lo que estaban haciendo. Y a Satanás no le agradó la obra que ellos estaban haciendo junto con los esposos Edson, ¿verdad? Sí. Dice, ese día deberíamos salir rumbo a Port Byron para leer las pruebas del periódico que se imprimía en Auburn. Nos parecía que Satanás estaba tratando de ¿qué? La publicación de ¿qué? De la verdad que estábamos esforzándonos por colocar delante de la gente. Sentíamos que debíamos andar por fe. Ahora, quería seguir abundando, no quería quedarme en este punto. Más adelante en el libro ella dice que ellos entendían ella relata donde en algún momento Edson estaba enfermo y tenía que dejarlo con otras personas para seguir, para poder publicar, y tenía que dejar el pequeño Edson. Oye, hermanos, pensamos la gente son de hierro. ¿Tú te imaginas dejar tu niñito pequeñito, enfermo, hasta punto grave, quizás hasta de muerte, para poder ir a publicar, imprimir algunos periódicos, tratados o libritos para la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos a sacrificar? ¿Sabes qué le dice hermana Juan? En ese libro dice, ella entendió que como no adoraron a Edson, en dejar la obra para atenderlos a él, Dios obró. ¿Entendieron lo que dije? No adoraron a Edson. No dejaron que su amor por Edson era mayor por el amor de la verdad y amor a Dios. Hablamos de eso en la mañana un poco, ¿verdad? Sigue diciendo. Si quiere pasar. Mi esposo dijo que irá a Port Byron en busca de las pruebas. Lo ayudamos a... No lo leo muy bien. El caballo dice, y yo le acompañé
Ese fue donde ella fue con él, ¿verdad? Dice, el Señor lo fortaleció en el camino. Ahora, lo que no puse aquí es que cuando dejaba de atacar a Edson, atacaba a Jaime White. Y cuando dejó a Jaime White, atacó a Edson de nuevo. Usted puede leerlo, por eso pongo aquí las citas para que usted pueda leer su librito Ministerio de Publicaciones, algunos los tiene, y abre ese libro, léalo, porque allí se establece una obra muy importante, ¿verdad? Que la obra de publicaciones dentro de este mensaje. Dice, recibió las pruebas y una nota que decía que el periódico estaría impreso al siguiente día y que deberíamos estar en Auburn para recibirlo. ¿Ok? Noten bien, el próximo día ya iban a buscar los periódicos impresos, ¿verdad? El siguiente día, en la mañana, tienen que ir a buscarlo. ¿Qué es lo próximo de pasar? A ver, Marcos. Esa noche, rapidito, allí Satanás va a atacar. ¿Algunas veces en tu vida quieres hacer algo el próximo día para Dios? ¿Tienes planes en tu vida que el sábado, otro día, el domingo va a hacer algo de servicio para Dios? ¿Qué pasa? Satanás obra ¿cuándo? Esa noche. Para detener a uno, ¿verdad? Dice, esa noche nos despertaron los lamentos de nuestro pequeño Edson, que dormía en el cuarto que estaba encima del nuestro. Era cerca de medianoche. Nuestro hijito luchaba contra el aire, gritaba aterrorizado. No, no, decía el niño pequeñito. A ver, ¿qué le estaba molestando a Edson? ¿Qué sería que le estaba molestando? Dice, se acercaba aún más a nosotros. Sabíamos que, ¿qué dice aquí? Este era el esfuerzo de ¿quién? Satanás para molestarnos, y nos arrodillamos en oración. Hermanos, noten bien. Porque Edson estaba en esa situación, no se pusieron inmediatamente a coger el teléfono y decir, mañana yo no puedo estar. O mañana yo no voy a poder llegar. Dios usará lo que fuera, tu carro, tus hijos, tu gato, tu casa, lo que fuera, Satanás usará como un estorbo para no adelantar la obra de Dios. Aquí lo usó. Pero Dios tenía un propósito con Edson. Pero noten cómo lo usó, trató de atacarlo, y era para desviar la obra de Dios. Sigue diciendo aquí, Ministerio de Publicaciones, la página 20, dice, mi esposo, ¿qué hizo? Reprendió al mal espíritu en el nombre del Señor. Y Edson, ¿cómo quedó Edson? A ver. Entonces, ¿quién era que estaba molestando ahí? Dice, pastor, tú eres un extremista, la gente se enferma. Hay bacterias y gérmenes en el aire y la gente se enferma. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo te pregunto, ¿dónde está la sanidad? Si tú estás enfermo, ¿quién tiene el poder de sanarte? ¿Quién? ¿Y tu cuerpo lo hace? ¿O una hierba? ¿O un carbón? ¿O una pastilla? Entonces, ¿quién te sana? Pero lo último que hacemos es decimos, bueno, llama a los ancianos porque ya no tienen esperanza. Edson estaba muy malito, por decirlo así. Y ellos entendieron, esto es el plan de Satanás de desviarnos a nosotros, de progresar en las cosas espirituales y para servir a la iglesia. Dice que quedó tranquilamente durmiendo en los brazos de la hermana Bonfey, descansando bien toda la noche. Reprendió al enemigo, desaparece. Seguimos. Noten bien Edson más adelante. Quiero compartir su comportamiento de Edson. Algunos dicen
No, pues si tú tienes hijos así, usted es el problema. Bueno, a veces puede ser. A veces el problema es que somos como Elí. Y no corregimos a nuestros hijos o no hemos educado a nuestros hijos. Pero a veces padres ha educado, enseñado, ha corregido y los hijos, mira cómo les sale. Perdón que le ponga algo en inglés, no lo encontré en español. Ahí dice Edson, yo tengo 1000, a ver cómo me traduce. ¿Qué? 1000 temores en referentes a ti. ¿Y por qué? Bueno, vamos a leer un poquito por qué. Aquí está Edson a los 17 años. Vamos a leer. Para Escritos Inéditos, el volumen 4 tiene un capítulo muy interesante sobre varias diferentes historias de diferentes jóvenes. Uno de esos fue Edson. Dice, cuando veo que estás dispuesto a actuar de modo no acorde con tus creencias. ¿Cómo se compartía Edson? Y que redundará en daño para ti. Al colocarte bajo el poder del enemigo. ¿Cómo estaba Edson? Me siento angustiada y con una gran tristeza de la que no puedo librarme. Usted podía imaginar que los hermanitos de la iglesia le miraban a los esposos Edson y decían, los esposos White le miraban y decían, oye, ¿y tu hijo es rebelde? ¿Por qué anda así? Bueno, por lo menos hoy en día yo sé que lo harían. Y eso se vuelve un chisme dentro de la iglesia. Los hermanitos diciendo, mira, la hermana White, tanto que habla de esto y esto, y mira a su hijo. Seguimos. He visto en ti, mi pobre hijo, una inclinación ¿a qué? Desobediencia. Igualmente, he observado que cedes a la, ¿qué dice acá? De engañarnos a nosotros, tus padres. Los hijos se deben comportar así. Y si miran a uno de los hijos y hace eso, sigue. Estas son las características de Edson en algún momento de su vida. Hace planes que mantienes ocultos de tus padres y tu madre, temiendo que enfrentarás la oposición de ellos a algunos de tus proyectos favoritos. Y a preguntarte acerca de ellos, esos planes, has respondido con ¿qué? O sea, hablo de una cosa para desviarme completamente para no contestar a mis padres. Seguimos. Cada vez que practicas ese deplorable hábito, aprietas las cadenas con las que el enemigo te ata. Ella está diciendo que el enemigo está controlando a Edson, a su hijo, y te hace más un objeto de su eterno control. Está bajo el control del enemigo. Ahora, paro aquí un segundo. ¿Tú crees que Dios quería usar a Edson? ¿Tenía un plan para Edson en la vida? Eso está claro. Y lo vemos más adelante. Más bien en la noche o en la tarde. ¿Sí? Pero Dios tiene un plan para Edson. A pesar que en este momento el enemigo lo ataca. Y es preciso, por eso mismo el enemigo lo ataca. Porque quiere desviar la familia. ¿Tú crees que quería a Edson trabajar en unidad con sus padres? ¿Con su hermano? ¿Será que el Señor quería
que Edson trabajara con Willy, su hermanito más pequeñito, con papá Jaime y madre Elena. Pero el enemigo tiene que ver cómo destruir la familia. Hay una esperanza, una gran esperanza para padres en la historia de Edson. Porque si la hermana White pasó por esta experiencia, ¿cómo tú crees que sentía la hermana White con la esperanza de su hijo? Vamos a decir con esta cita, o con lo que hemos leído hasta ahora. Seguimos. Dice aquí, posees un carácter fuerte y determinado. Cuando quieres hacer algo, no estás dispuesto a ceder. Y a los padres, mucho menos. No ser, ni ser sumiso, ni abandonar aquellos planes que son del ¿qué? De tu propia voluntad. ¿Algunos padres han tenido ese problema alguna vez con sus hijos? Bueno, yo estoy levantando la mano, mi primero, ¿no? Y a veces como padres nos sentimos vencidos y nos afecta nuestra vida espiritual a nosotros mismos. Y comenzamos a preguntar, oye, ¿y para qué yo voy a la iglesia? Ni siquiera siento digno de ser cristiano a veces. Es el mismo plan del enemigo que él quiere. Pero vamos a ver en esta historia, no debemos dejarnos vencer por el enemigo. Y no debemos rendirnos tan fácil en referente a orar por nuestros hijos. Seguimos. Aquí dice, me han escrito inéditos. Bueno, el último, dale para atrás un segundo. Ajá, nos brincamos uno. El volumen 4 de manuscritos inéditos. Tú deberías ser un hijo dedicado y veraz. Una ayuda para tu ¿quién? Esto es muy interesante. Hay muchos datos que no pudo poner porque pues solamente tiene una hora, ¿verdad?, de presentación. Y hay muchas otras cosas que puede meter adentro. Pero Edson se le preparó para servir. Vamos a ver esto en unos segundos. Dice, una ayuda para tu padre que está agotado de las preocupaciones y el exceso de trabajo. ¿Dónde estaba trabajando Jaime? En la imprenta Review and Herald. Y Edson se le enseñó y tomó cursos y capacitaciones cómo servir en esa área. Y la mamá está diciendo, tú deberías ser una ayuda para tus padres. Noten bien, mis hermanos, tus hijos en el ministerio te deben apoyar, deben servir a Dios también y ser una ayuda para esa obra. Debe ser una ayuda para Edson, para Jaime, según esta cita. Y él fue capacitado para hacer eso. No es que no hicieron nada con él. Lo trataron de dirigir en los lugares de manera correcta. Dice aquí, un consuelo. Él, Edson, el jovencito, debe ser un consuelo para tu madre, que te has cuidado en la enfermedad y en la salud. Debe ser una ayuda para su papá y un consuelo para su mamá. Ellos tenían muchas tareas, papi y mami. Y los hijos, ¿qué deben ser en este mundo? ¿Ociosos solamente con los entretenimientos? ¿O la búsqueda de placeres y riquezas en este mundo? Porque de repente nosotros mismos son los problemas. Creemos a niños a decir, mira, tenga tus metas para crecer, para que sea importante, un título, responsabilidad. Olvídate de toda la casa, yo hago todo para ti. Tú solamente buscas allí la búsqueda de la vida para progresar. Tú no sabes lo que estás creando ahí. Deben aliviar y ayudar en el hogar, a la familia y en la obra de Dios también. Seguimos. Este otro librito, aquí les traje algunos de los libritos, a ver.
Me gusta compartir que hay muchas fuentes, mis hermanos. Historias from Sunnyside, esto en Australia, cuando el hermano White vivía en Australia. Y son en inglés, I'm sorry. No existe en español. Unas historias tremendas de personajes, cómo se estableció este labor. Pero mira lo que dice aquí. La página 38 dice: había dominado el oficio de imprenta Edson a la edad de ¿cuánto? Wow. Mira, a los 40 y algo años yo no he dominado completamente el oficio de imprenta. Ni siquiera lo tengo medio dominado. Y a mí me encanta esa obra. A los 15 años él se podía considerar un master printer. 15 años. De repente nosotros a nuestros hijos decimos, no, es que necesita educarse, enseñar en su carrera primero y poco a poco. Mira, a los 9 años, mi hija tiene 9, pueden servir. A los 8, a los 10, a los 11, a los 12, pueden servir a Dios. A los 15 era un maestro. Aquí dice dominado, pero no traduce bien la palabra que usa en inglés. Que es aquí, mira, la página 38. Dice en inglés, he mastered the printing trade. Aquí dice dominado, pero no incluye todo la esencia, lo que te quiere decir la palabra. Dominaba. Dice dominaba, pero él ya es un maestro. No, maestro, dominaba. Dominaba bien. Dice, bueno, algunos pueden dominar, pero no de nivel de maestro. Por eso es lo que digo. Dice, con sus habilidades editoriales, Edson podía haber sido una gran ayuda para su madre en la publicación de sus escritos. Pero te pregunto, ¿cómo andaba Edson? Según la cita anterior que leímos, ¿estaba ayudando a su papá? ¿Estaba ayudando a su mamá? Edson andaba para arriba, para abajo. Si abundamos un poquito más, a Edson, mira, los padres estaban frustrados, se le daba una tarea, no lo cumplía. Se dice por ahí que le daban un martillo en los clavos y salía a hacer una obra afuera, y a los minutos encontraban el martillo con los clavos ahí y Edson desaparecido. No cumplía con sus deberes y luego siempre estaba buscando detrás de sueños de cómo lograr en la vida y prosperar, y quería hacer algo grande, quería hacer algo en el mundo, mira, mis hermanos, quería hacer algo importante en este mundo con su vida. Tú sabes que se fue a otros lugares, se fue a Chicago, tratar de establecer algunos negocios. Intentaron varias veces, él usó el nombre White para sacarle en crédito y esto, para lograr un negocio, una empresa, y cada vez que lo hacía fallaba. Bueno, dejaba el nombre White en deuda y los padres tenían que recogerle esa deuda. Hasta preso se la acusaba para llevarlo preso, y a veces el papá tan frustrado decía, mira, déjalo a las autoridades para que puedas aprender. Y mamá White, así cariñosa que son las madres muchas veces, decía, no, dito el niño, hay que darle cariño. ¿Cómo vas a una celda ahí en la cárcel? Yo sé que hizo lo mal, pero hay que ser amoroso, bondadoso. Gracias a Dios, Dios puso en la pareja un equilibrio, ¿verdad? Entre la mujer y el hombre. Porque si fuera la mujer, muchas veces no habrá disciplina en la casa. Pero si fuera solamente por el hombre, hubiera disciplinas estrictas, no habrá amor. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Dice, voy a revelar mi carácter. Necesito 2 personas que lo hagan. La mujer y el hombre. Amor, bondad, misericordia y disciplina también. Dios nos ayude.
a nuestras familias, a todos nosotros y a nuestros hijos también. ¿Sí? Seguimos. Mira aquí, manuscritos inéditos. No sé si tienen el librito, el volumen 4. Ese sí está en español. El volumen 4 dice: ¿qué podrá ser un mayor motivo de sufrimiento para los padres de elevados principios y de una dedicación al convencimiento de que sus hijos no son veraz? ¿Y qué ha aprendido mis hijos? ¿A mentir? Así le pregunta. Hablando de Edson. Edson era un mentiroso. Seguimos. No eres disciplinado en nada de cuanto emprendas. O sea, no cumples, no eres disciplinado a lograr las tareas, ni hacer nada, ni cumplirlas. No reconoces la necesidad de disciplinar tu mente. No eres sistemático. Ahora, ¿usted cree que le enseñaron a hacer así? Cuando ella le está escribiendo de esa manera. No, ella no enseñó a hacer así. Y sí ha intentado, ha obrado a disciplinar a Edson. Eso vemos. Pero Edson no se dejaba. ¿Tenía culpa Jaime White aquí? ¿La culpa la llevamos a la hermana White por Edson ser así? Le pregunto, ¿y Samuel tenía culpa por los hijos de ser así como eran? ¿O él los enseñó de la manera correcta, simplemente que ellos decidieron que no? Se dejaron llevar por el enemigo. Hay casos que hay padres como Eli, donde los padres son los problemas, pero hay casos donde los padres han dado todo y los hijos han decidido. Pero a veces, hasta que los hijos han decidido a manera contraria, no es muy tarde. Y Dios puede obrar. ¿Sí? Yo no sé, pero en la iglesia de Dios yo no he escuchado mucho de estos sermones. Yo creo hay una gran necesidad de estos sermones. Porque muchas veces aquí venimos delante padres rogando por nuestros hijos. Y lo hacemos el año completo. Hablamos de los jóvenes de la iglesia, por qué no están en la iglesia, y que yo trato y no me escuchan, no les gusta, no quieren. Y los mismos padres tienen una lucha en su hogar también. Pues mira, este hogar no era diferente. Ninguna diferencia. Así que si está teniendo esa lucha, no se sienten que son diferentes a los demás. Hay que luchar en favor de los hijos y no podemos rendirnos. Yo tengo mis propias experiencias, ¿verdad?, con mis hijos. Seguimos un poco la cita aquí, para escritos inéditos. Aquí volumen 4 otra vez, página 165. Edson, ahora deseo hablar de lo negativo, de todo eso desde otro punto de vista. Miren lo que le va a decir ahora. No tan solo nos angustia en extremo la aparente imposibilidad. Mira, ¿qué cosa? ¿Aparente qué? De ver un cambio en ti. ¿Qué dice? ¿Cómo se sentía ella? Era imposible ver un cambio dentro de Edson, sino que una bruma que no puedo describir nubla nuestra mente respecto a tu influencia sobre ¿quién? Willy, su hermano pequeñito. No solamente Edson caminaba como caminaba, sino que era una influencia sobre su hermanito pequeño. Seguimos. ¿Qué dice aquí? Nos encaminas a hábitos de la desobediencia y engaño. ¿Y qué más? En incumplimiento de sus... O sea, las mismas características que tenía Edson,
lo encaminabas en hábitos a Willy. Tú haces algunas cosas y les pides que él guarde en estricto secreto. Y si le preguntas a Willy, él, ¿qué dice? Diciendo, no sé. Edson le dice a Willy todo. Y dice, oye, pero si papi y mami te preguntan, no digas nada. Entonces le preguntan a Willy y Willy simplemente dice, yo no sé. ¿Y qué dice ahora? A pesar que sí lo sabe. ¿Sigue, Marcos? Por tanto, ¿llevas a qué? A mentir con el fin de guardar en secreto tus proyectos. Ahora, ¿qué le está pasando a Willy? Características de Edson: mentiroso. Esto es lo más que de todo, porque eso sí duele. Mi hijo es rebelde, Edson, pero mi pequeñito que es inocente. Y mira bien, hay una influencia. ¿Cómo se llama el capítulo? Ni siquiera. 165. Cartas de Elena G. de White a jóvenes y estudiantes. Y hay mucho más, ¿verdad? Escribe cartas a otros jóvenes también que no eran Edson. Yo solamente saqué esto, ¿verdad? Sigue, por favor, Marcos. Ella escribe: Edson, me angustia haberme entrado de todo eso. Me hace sentir desánimo. Mira mis hermanos, para los padres aquí que están sentados, que me llevará a dejar de trabajar en la causa de Dios. ¿Quién dijo eso? Elena. Wow. Edson, todo lo que yo veo que tú haces, y yo, ¿cómo me puedo parar un púlpito? ¿Cómo puedo dirigirme a los santos y decir y dar ánimo a la iglesia cuando yo tengo a ti? Que te comportas, que los hermanos ven, que me acusan por la culpa tuya. Yo quiero decirles que la hermana Juan no se rindió. Y no debemos rendirnos nosotros tampoco. Seguimos. ¿Acaso no te das cuenta de la gran responsabilidad que tú tienes? Satanás controla tu mente. ¡Wow! ¡Qué palabras! Y a veces los padres no quieren hablar así a sus hijos, porque dicen, no, si yo lo hablo así se ponen más rebeldes. Satanás controla tu mente y tú le entregas la misma a su control, a Satanás, ¿verdad? El diablo sabe que él, certero dardo que puede lanzar para estorbar nuestras labores. ¿Para estorbar qué? Nuestras labores entre el pueblo de Dios. Implica manejar tu mente para que nos angustiemos y sintamos un gran pesar por causa de ¿qué? Hermanos, Dios ayuda a las familias de la iglesia. ¿Sabes que Satanás quiere destruir la sociedad? ¿Y cómo lo haría? Atacando las familias. ¿Quiere destruir la iglesia? ¿Cómo lo haría? Atacando las familias. Vienen abuelos, vienen tíos, tías, vienen padres, papá, mamá a la iglesia, luchando con su pareja y muchas veces con sus hijos. Y vienen aquí angustiados. ¿Por qué? Por sus hijos. ¿En qué camino van los hijos? Y a veces hasta su vida espiritual está detenido por la condición de sus hijos. Pero a veces los rendimos y pensamos que vamos a estar solos. Déjeme decirle, el Señor actuará en estos últimos días de una manera maravillosa. Tengas cuidado, mis hermanos, que usted al final se queda afuera, sus hijos entran dentro del reino.
Porque el Señor sabrá cuándo vas a cansar tus hijos, después que nosotros hemos hecho nuestra parte. Y sabes, de repente se infunde en nuestros hijos y nos deja hasta asombrados del interés que ellos tienen en las cosas espirituales. Lo que pasa es que no nos podemos rendir. Tenemos que ser como Dios y demostrar los atributos de Dios a nuestros hijos. Porque nosotros tuvimos rebeldes en algún momento, ¿verdad? O somos rebeldes en este mismo momento quizás. ¿Y Dios qué hace? De una vez nos deshonra y dice, no, yo no tengo esperanza en ti, lárgase de acá. ¿De verdad que Dios no trabaja con nosotros así? Pero nosotros sí con nuestros hijos. Dios nos puso a reflejar los atributos de Dios con nuestros hijos. Somos una nación de reyes y sacerdotes. ¿Qué debemos hacer? Interceder en favor de nuestros hijos. ¿Sabes que Dios quería usar a Edson de una manera maravillosa? Dios quería usar a Edson de una manera que no iba a usar a nadie más en la iglesia. A nadie más. Pero Edson tenía que determinar el tiempo. Pero mamá nunca se rindió. ¿Cómo? Marcos, ahí lo vamos a seguir. Dice aquí, mi querido Edson, debe responder por las influencias que ejerce. Ha sido bendecido. A ver, aquí sabemos que el problema no fue los padres. Ha sido bendecido con una buena educación. ¿Sabes que Edson estudió al principio la misma educación que tenía John Harvey Kellogg? ¿Sabía que Edson salió de una escuela, un entrenamiento de, vamos a decirlo así hoy en día, de capacitación de obras médicas, aunque no era religioso, solamente era la técnica, ¿verdad? De aplicar aguas y todo, con un doctorado, con un certificado de doctorado? ¿Tú sabes lo que dije Jaime White? Dijo, oye hijo, si no vas a seguir estudiando esa línea, nunca usa ese título. Pero lo llevaba. Lo tenía. Era maestro de imprenta, médico misionero. También aprendió a ser capitán de barco y quería trabajar negocio. Muy interesante la historia de Edson. Quería en las cosas mundanales, quería progresar, quería ser un grande en el mundo. ¿Sabe qué? Dios le hizo un favor. Nunca dejó que progresara en las cosas mundanales. Nunca dejó que podía lograr su sueño de progresar en las cosas mundanales, porque no era la meta que Dios tenía para él. Seguimos orando por nuestros hijos. ¿Sí? Dice, no había terminado, creo, Marcos. Has sido bendecido con una buena educación y en sentido general se espera más de ti que a los demás chicos. Mi querido Edson, no, Marcos, ahora sí. Dice aquí, y por eso digo que la hermana Juan no se rindió nunca. En el 18 de mayo de 1893, ya Edson era en Puerto Rico le dicen un manganzón. Ya era grande. Ya eran grandes y adultos. Dice, el 18 de mayo de 1893, Edson White le escribió a su madre. Bueno, por aquí todavía... Bueno, el mismo año vamos a ver qué pasa. ¿Qué le dijo Edson a su mamá? ¿Qué le dijo? No tengo inclinaciones religiosas en lo más mínimo. Oye, ¿tus hijos han dicho eso alguna vez a ustedes? ¿Le duele? A la hermana Juan, ¿tú crees que le dolió cuando Edson le dijo eso? Más adelante, el mismo párrafo escribió, todavía no soy cristiano.
¿Sabes que muchos en este momento estarían ya para rendirse como padre? Si ya yo no puedo hacer nada más. ¿Qué más puedo hacer? Mira a mis hijos cómo me responde a la cosa de Dios. Ok, no me responde a mí, pero a Dios, por favor, tenga el respeto. ¿Quieres escuchar una buena historia? ¿Quieres salir alabando a Dios? Pásame la vista, Marcos. Dice, cuando su madre recibió una carta de Wellington, su carta en Wellington, de Edson, que él escribió estas cosas, New Zealand, ella estaba ahí, estaba profundamente preocupada, como muchos de nosotros. Ella respondió una carta de 10 páginas. Bueno, nosotros no escribimos una carta ni una página. Nuestros textos son 3 palabras muchas veces a nuestros hijos. A veces el problema es que no podemos expresarnos en nuestros hijos. Pero bueno, dice, en su carta contó cómo vio a Edson ahogarse en una, ¿qué dice aquí? Resaca. Y yo busqué esa palabra porque me estaba como raro. ¿Ah? Es como el corriente debajo de la ola. Eso es lo que dice la enciclopedia. Es como un corriente que lo arrastra, puede arrastrar a uno debajo de la ola. Y dice, cuando estaba observando tu peligro, ella tuvo un sueño de Edson y ella estaba angustiada porque decía, Edson, cuidado. Y veía que esas corrientes o olas se los llevaba, se los ahogaba al joven. No puedo expresar los sentimientos por lo que pasé. Ni siquiera lo podían poner en palabras escritas, mis hermanos. Parecía que mi alma, mira lo que ella dice. Parecía que mi alma se desvolvería. Dice, no me he recuperado de las impresiones hechas en mi mente mientras te gritaba. La resaca. Cuidado, Edson, cuidado. Y ella lo veía detrás, que venía de él para consumirlo a él. Y lo veía ahí y él no lo escuchaba. Hermanos, ella estaba bien angustiada. Y ella vio toda esta escena. Dice, ella entendió que la resaca representaba los esfuerzos de ¿quién? De Satanás para destruirlo. Y le pidió que aceptara a Cristo como su Salvador. Ya era un hombre grande. Ya había todas estas características en él y ya ha sido rebelde por mucho tiempo, conocido por toda la iglesia, ya se había alejado a hacer cuantas cosas que había hecho, pero ella no se rindió. Y la impresión que hizo ese sueño, ella le pidió que se rindiera a Cristo y dice, ella selló la carta y la envió por el correo con una oración. Seguimos, Marco. Unas semanas, porque se tardó la carta en llegar. Después de recibir la carta de su madre, Edson respondió. Mira lo que Edson respondió. Me ha rendido total y completamente. Amén por eso. Porque nunca quería él en su vida dar su vida. Y nunca antes disfruté la vida como lo disfruto ahora. Ojalá que eso pueda ser los dichos de las palabras de nuestros hijos. Durante años he estado bajo presión con tanto que lograr y se interpuso en mi camino. Ahora lo ha dejado todo con mi Salvador. Las cosas mundanales, las cosas de prosperidad, de la búsqueda de los placeres, todo lo ha dejado a un lado y lo ha dejado para buscar e ir detrás de mi Salvador.
No se rinden tan fácil, mis hermanos. Yo entiendo que ya Edson estaba en sus 40. Ya estaba en sus 40. ¿Se tardó un poco, mis hermanos? Dice aquí, ahora lo he dejado todo con mi Salvador. La carga ya no me agobia. No deseo las diversiones. Ojalá nuestros hijos, gloria a Dios cuando ellos lo digan en el momento, a que estemos nosotros, que no estemos para escucharlo. No deseo las diversiones, los placeres que componían la suma de mis placeres antes, sino que disfruto de las reuniones con el pueblo de Dios como nunca antes lo había hecho. Y ahora Dios puede usar a Edson. ¿Qué significa LT, pastor? Bueno, interesantemente, todo esto se encuentra solamente en un manuscrito. Así está escrito el manuscrito. Y no eso es en inglés. No, ese escrito realmente no parece español, ni un libro tampoco. Así que está difícil. Pero lo conseguí. Seguimos, Marcos. Ahí terminamos con la historia de Edson. Aquí está su hermanito Willy. Mis hermanos, lo dejé por lo menos con la esperanza. Pero ya vemos que Edson entrega su vida totalmente, completamente a la obra de Dios. Mira, Edson tenía todos los beneficios que necesitaba en la vida. Tenía una familia consagrada, tenía una iglesia, tenía una fe, o nació dentro de una familia que practicaba unos principios sabios. Tenía unos padres que les educaron y invirtieron en su educación y todo lo que necesitaba. Pero Edson no se decidió a servir a Dios hasta después. Los padres sufrieron mucho. Hasta el hermano y otros fueron influenciados. Satanás quería destruir no tanto solamente a Edson, sino que desacreditar la obra de su mamá. ¿Se recuerda al principio? Quería detener la publicación de los periódicos. Pero ¿sabes qué? El Señor, y decimos mamá, pero el Señor nunca se rindió tampoco. Más que mami y papi. Nunca se rindió, y al fin, vamos a ver en la tarde, en la noche, al fin Dios, otra vez lo repito y lo dejo con esto para terminar. Dios usó a Edson White de una manera que no se explica en la iglesia. De una manera que nadie, ningún concilio, ningún presidente, ninguno de los magnates evangelistas en la iglesia, Dios lo pudo usar como lo usó a Edson White. Todos los opuestos de lo que quería ser Edson, quería ser famoso, quería dinero, todo. Mira, lo puso allí en el polvo, y después que estaba allá abajo, ahí lo pudo usar para hacer una obra maravillosa. Eso lo vamos a ver en la tarde. Los invito a que vengan de nuevo. ¿Sí? Por eso le pedí que podemos seguir compartiendo en la tarde, porque falta todo en otra mitad de esta historia. Así que mientras mediten estas cosas, yo le invito a los padres que mediten lo que hemos dicho. No se echen la culpa, no se dejen echar la culpa por lo que dicen los hermanos a veces en la iglesia, lo que les señalen. Sí somos responsables delante de Dios por nuestros hijos, y hay que hacer la obra que Dios ha puesto como nosotros como padres. Pero luego de eso hay que dejarlo a Jesús. Sí, seguimos orando por los hijos. Sí, seguimos amonestando a nuestros hijos, y verás que el Señor es fiel. Dice aquí que por fe, en la palabra de Dios dice, salvará a nuestros hijos. Y nos da promesa que nos salvará a nuestros hijos. Ahora, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no sé cómo va a ser a mi hijo, porque mi hijo o mi hija, así. Pero Dios sabe.
Dios sabe. Nosotros conocemos quiénes somos nosotros y cómo anduvimos nosotros. Y de eso muchas veces nos olvidamos. Vamos a postrarnos para orar. Y nos mantenemos especialmente nuestras familias y hijos en oración. Querido Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. La palabra que nos ha enseñado esta mañana, o esta tarde. Sus tratos con tu pueblo. Hay ejemplos de padres infieles en la palabra de Dios. Hay ejemplos donde los padres han adorado a sus hijos por encima de adorar a nuestro Dios. Pero también hay ejemplos de padres fieles. Y a veces esos mismos padres fieles tenían hijos que no eran obedientes. También hemos mencionado el caso de Edson, que esperamos que descanse en el Señor este día. Hemos podido beneficiarnos de la historia de su rebeldía. Podemos ver que Edson escogió, a pesar de la obra de los padres, a ser rebelde en contra de dejarse llevar y servir a tu causa, al mundo y al pueblo. A pesar que todos los padres podían ser por él. Pero gracias a Dios, Jesús, por lo que sabemos, hasta el final lo alcanzó. No lo dejó, no se apartó de él. Usó el Espíritu de Dios para tocar su corazón y para hacer una gran obra para servicio de nuestro Dios. También damos gracias por su mamá que nunca se rindió y siguió pidiendo por su hijo. Damos gracias a Dios que Él tomó la decisión de rendir su vida a Jesús. Y oramos lo mismo, Señor, por nuestros hijos, que pueden escuchar tu voz y amonestación en su vida, que tú puedes hablar a su conciencia, y que nosotros como adultos, iglesia, como padres, podemos dar testimonio, ejemplo a ellos. Que no perdemos la esperanza, Señor, y que pedimos, Señor, que tú puedes usarlos a ellos también, como lo usó a Edson, a consagrar su vida, a entrar en tu servicio, y que ellos pueden ser una herramienta de dar un poderoso demostración al universo que Dios puede usar hasta rebeldes. Gracias, Señor, por el tiempo de la misericordia que extiende hasta ahora, que es la fuente de nuestra esperanza todavía. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.